vamos a trabajar con un problema que es un diseño factorial fraccional, en específico de la tarea 5. Es el problema número 2. Habla acerca de, hay una empresa panificadora en donde existen problemas con la simetría y el color del pan integral. Los responsables del proceso sospechan que el problema se origina desde la fase de fermentación, en el cual se combina agua, harina, cierta cantidad de levadura, más una serie de ingredientes como fosfato, sal, etc. Al final de la fermentación se obtiene lo que se llama esponja líquida, que debe cumplir una serie de parámetros de calidad. Una acidez total titulable, o ATT, mayor que 6 y un pH mayor que 4.8. De hecho, ahí están las variables de respuesta. Deciden utilizar un diseño factorial fraccionado 2 a la 6 menos 2 para investigar el efecto de 6 factores en las variables ATT y pH. Los primeros 5 factores se refieren a cierta cantidad que se agrega en la fermentación. A, levadura, en niveles 17 y 19. B es la sal, en niveles bajo 2.5 y alto 3.7. El factor C es el fosfato, en su nivel bajo 2.0 y en su nivel alto 3.6. D es el sulfato, 1.5 y 2.2 son sus niveles. Y E, cloruro, 0.89 y 1.20, nivel bajo y alto respectivamente. El sexto factor es F, temperatura inicial del agua, 22 y 26 es el otro nivel. Como puedes darte cuenta, todos los factores tienen dos niveles. Por eso también podría tratarse como un diseño factorial 2 a la K, en donde K sería el número de factores y 2, que está fijo, es el número de niveles. Pero por efectos de economía, de practicidad, se ha tomado la decisión de solamente hacer una fracción de ese diseño, que en específico es 2 a la 6 menos 2. Y los datos se muestran a continuación. Algo importante que tienes que notar es que afortunadamente la tabla la tenemos en orden estándar. Es decir, comenzamos de acuerdo a la nomenclatura de Yates con el tratamiento o la combinación, si tú recuerdas, que se llama 1 entre paréntesis, que significa que todos los factores, los 6, están en su nivel bajo. Y luego se van cambiando algunos de ellos, pero está en el orden estándar. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Una vez que generemos en mi tabla de diseño. También es importante que notes que en total tenemos 16 corridas. Si te fijas, si bien esto está en orden aleatorio, el orden de la corrida, como se fue obteniendo, tenemos desde 1 y hasta 16 observaciones en total. Tenemos dos variables de respuesta, ATT y pH. Muy bien, la primera pregunta dice que analicemos los datos con cuidado, sobre todo el correspondiente al pH. ¿Qué observamos de destacado? Fíjate, vamos a ver. pH. Si te puedes dar cuenta, tenemos valores en pH, pues que en realidad no tienen gran variación. Fíjate cómo por aquí tenemos un valor 4.99, que parece ser el más grande, y el más pequeño está en 4.81. Se nota cierta consistencia en el proceso, quiere decir que posiblemente lo tienen bien controlado, o también puede ser que alguno de los factores que tenemos aquí realmente no incidan tanto en el pH, o no muchos de ellos. Es parte de lo que vamos a comprobar. Entonces la primera conclusión sería esa, que realmente no observamos una gran variación en pH. Pareciera que el proceso está bastante controlado en ese sentido, pero también puede ser que no muchos de estos factores tienen un gran efecto en porque no observo grandes cambios aquí en 474, ¿no? Que parece ser más pequeño de ellos. Bueno, eso sería la parte de A, ¿no? Eso es lo que observamos. Luego dice, ¿cuál es la solución de este diseño y qué significa? Escribe la estructura alias reducida. Recuerda que la estructura alias se refiere a cómo, una vez que generamos una fracción, qué término equivale a qué otro término una vez que hemos diseñado esa parte. Y lo vamos a mostrar ahora con Minitab. Y finalmente, algo muy importante que vamos a hacer también con Minitab es contestar esto. ¿Cuáles efectos explican el comportamiento de cada una de las respuestas? Encuentra el mejor ANOVA, es decir, una vez que vayamos eliminando o quitando factores no significativos,
Vamos a llegar a mejor ANOVA y luego dice que determinemos las condiciones de operación que maximizan ambas respuestas. Bueno, antes de adelantarme a esta parte, vayamos a Minitab para crear el diseño. Entonces recuerda que el primer paso para analizar un diseño de este estilo es crearlo. Entonces nos vamos a ir a Stat, DOE, factorial, crear un diseño factorial. Y en este caso tenemos factores de 2 niveles, recuerda que eso está fijo. Tenemos 6 niveles y cada uno tiene, perdóname, 6 factores y cada uno tiene 2 niveles. Entonces, una vez que he elegido aquí factorial de 2 niveles, tengo que poner cuántos factores hay en total, que en este caso son 6. Es muy importante que te vayas a diseños y vamos a elegir el que corresponde a nuestro problema. Si te fijas, y voy a volver, estamos trabajando o vamos a trabajar con un 2 a la 6 menos 2. Entonces elijo el diseño correspondiente, que es este, es un cuarto de la fracción, de hecho. Si tú elevas 2 a la 6, te vas a dar cuenta que las 16 corridas que tenemos son una cuarta parte del total. Número de réplicas, si te fijas, es un experimento no replicado. ¿Por qué lo digo? Porque no observo más que una observación para cada tratamiento. Por ejemplo, esta de todos en nivel bajo, yo no la vuelvo a ver en el diseño. Significa que hay una sola réplica para cada tratamiento. Entonces no voy a mover nada de aquí, le voy a dar OK. Algo muy relevante es que en Options recuerda que para efectos de encontrar más fácilmente las corridas, porque nuestro problema ya está ordenado de forma estándar, le voy a quitar el de aleatorizar corridas, lo desactivo. Para tu proyecto evidentemente es muy importante dejarlo activo, pero para este caso que observamos y analizamos un problema ya resumido, digamos, es mejor quitarlo. Si tú quisieras nombrar específicamente, por ejemplo, a la levadura con su nivel 17 y 19, al besal con su nivel 2.5 y 3.7, todo eso lo harías aquí en donde dice Factors. Pondremos el nombre real de cada uno de ellos y pondríamos de qué tipo es, si numérico o de texto, le llaman los cualitativos, y sus respectivos niveles. Pero, y otra vez, como puedes darte cuenta, nuestra tabla nos presenta la información codificada, A, B, C, etcétera, y menos más para el nivel bajo y alto. Entonces, no hace falta hacerlo así. No voy a modificar, entonces, factors. Y listo, estamos ya preparados para crear la matriz del diseño. Entonces, le voy a dar OK. Y fíjate cómo ya te creó una matriz en donde te pone todos los 6 factores y te los ha ordenado de forma estándar. Eso lo hace Minitab cuando tú le desactivas el aleatorizar corridas. Entonces observa cómo empieza por pedirte la observación donde todos están en nivel bajo. Aquí está. ¿Qué te parece que comprobamos una intermedia? Vamos a probarla 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver que coincida, ¿no? Entonces la observación 5 dice que está en menos, menos, más, menos. Veamos. Menos, menos, más, menos y termina en 2 más. Termina en 2 más. Entonces coincide bien nuestro orden estándar. Significa que ya no hace falta buscar las observaciones, sino más bien es cuestión de copiar y pegar las respuestas. Yo te recomiendo que lo copies por partes. Primero ATT, la he seleccionado y la voy a pegar directamente en Minitab. Y luego voy a hacer lo mismo, ya para tener la lista, con PH. Control C, Control V. Ahora, hay dos cosas que yo te recomiendo que verifiques siempre cuando copias y pegas en Minitab. Primero, que no te agregue un guión T aquí hasta arriba, donde dice C11, por ejemplo. Si te pones C11-T, significa que ha reconocido como texto esa variable y no te va a dejar elegirla cuando quieras analizar el experimento. Y otra cosa importante es que te vayas hasta el final de tu tabla, porque a veces por algún motivo, aun cuando yo no tenía ninguna celda extra, si te fijas acá no tenía ninguna fila adicional acá abajo, fíjate cómo me está poniendo un asterisco aquí y eso no me va a dejar elegir la Y. Entonces lo más práctico es seleccionar esta fila, clic derecho, borrar y ya te quito ese asterisco que te iba a marcar un error de otra manera. Vamos a comenzar con la variable pH, si estás de acuerdo. Entonces me voy a ir, por cierto, este diseño, esta herramienta que estamos ocupando, no
te deja analizar dos variables respuestas al mismo tiempo. No es posible con esta herramienta que estamos ocupando. Me refiero al diseño y al análisis que vamos a hacer. Nos vamos a ir a stat, DOE, factorial, analizar diseño factorial. Me dice cuál es la respuesta. Voy a comenzar con pH. Y no voy a mover nada más. Vamos a comenzar con pH. Si tú recuerdas, no tiene la capacidad de este diseño de generarme p-values, dado que solamente hay una réplica. No hay forma de obtener una medición para el error. Entonces, asteriscos es normal. Pero recuerda que una herramienta básica para esta parte, cuando son diseños sobre todo no replicados, es el diagrama de Pareto. Antes me gustaría mostrarte, fíjate cómo está la estructura de los alias. Observa cómo te pone, por ejemplo, el generador y te dice el factor A o el término A tiene alias ABCE, ADF, ABCDF. Es decir, estos cuatro términos, digamos que equivalen al término A. Están, digamos, escondidos o reunidos con este, que es una desventaja de los diseños fraccionales, ¿no? Pero si te puedes dar cuenta, afortunadamente no hay alias de un factor, por ejemplo, con una interacción de dos factores, que sería todavía más problemático. Entonces, dentro de todo es un diseño razonablemente bueno. Pero esta sería la estructura de alias, así como generamos la de tres factores que tú recuerdas el otro día. Aquí lo que te pone es cómo están la estructura de alias para cada uno de los términos que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar al, te decía, el diagrama de Pareto. Y fíjate cómo, si tú recuerdas también, esta línea es el valor crítico que te dice cuál término parece tener un efecto significativo sobre la respuesta, en este caso el pH. Como puedes observar también, voy a bajar un poco esto, pues aparentemente no hay ningún efecto, ningún término, quiero decir, que tenga un efecto significativo en la variable respuesta. Pero es recomendable que elijas uno o algunos de los términos que tú creas puedan tener un efecto significativo y que sean los más cercanos a la línea roja, en otras palabras. Por ejemplo, en este caso yo veo que el factor B, el término B, tiene potencial porque es el más cercano al valor crítico. Pero el ABD pues no está tan separado. Y entonces se me ocurre comenzar a probar con B y con ABD y ver qué ocurre. Porque una vez que tú reduces o simplificas el modelo y nada más tomas, por ejemplo aquí voy a tomar dos, el término B y el ABD, que como puedes recordar, al elegir ABD va a tener que tomar todos los términos que lo conforman jerárquicamente. Es decir, va a incluir a va a incluir a B, que de hecho ya lo tengo acá arriba, lo voy a elegir, pero va a incluir a B también y a las interacciones de dos factores. Entonces, voy a probar con estos dos primeros, el B y el ABD. De nuevo, aun cuando veo que no pasan la línea roja, voy a probarlo, porque puede ser que ya aislados o simplificado el modelo, puede ser que resulten significativos. Entonces, para ese propósito, me voy a ir a stat, DOE, factorial, analizar diseño factorial nuevamente, y en términos voy a seleccionar los que ya te comenté. Voy a regresar todo a la izquierda porque son muchos, entonces para no ir quitando, que son la mayoría los que voy a quitar todos de un golpe con esta doble flecha a la izquierda, y luego voy a ir pasando los que quiero probar, que son B y también ABD. Aquí está. Y fíjate, no hace falta que tú pases A y luego pases a D y etcétera, porque cuando yo le voy a dar OK, Minitab me va a decir, oye, has especificado un modelo no jerárquico. ¿Quieres agregar los términos? Recomendado. Le voy a poner OK. Y luego le voy a dar OK otra vez. Entonces, esta es una tabla de ANOVA ya simplificada o ya reducida una vez que hemos quitado lo que parece no significativo. Y veamos, fíjate. Tengo A y pues definitivamente no es significativo. Tengo a B y fíjate, está en la línea, está en el límite, quiero decir, para ser significativo su p-value es de 5%. El D, pues definitivamente no es significativo, y es más, ninguno de los otros, ABD tampoco está arriba del 5%, casi el 9%. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hemos eliminado bastantes términos, nos damos cuenta que el factor B solo sí es significativo, y lo vamos a comprobar con otra tabla de ANOVA
en donde vamos a dejar aislado solamente ese término. Entonces, vamos a comprobarlo. Dejamos solamente a B. Voy a pasar todo a la izquierda y solamente a B lo voy a poner. Y vamos a dar OK. Bueno, entonces, fíjate cómo, ya que lo hemos dejado aislado, sí está apenas por encima, pero es significativo. Quiere decir que el factor B, y vamos a ver su tabla de ANOVA, aquí está, 0.047, nos lleva a comprobar que el factor B solo sí tiene un efecto significativo sobre el pH. Y el factor B, si tú recuerdas, es la cantidad de sal. Quiere decir que de todos los elegidos, solamente la sal tiene un efecto sobre el pH. Esa sería una conclusión muy relevante. Entonces, fíjate, dice, determina las condiciones de operación que maximicen a ambas respuestas simultáneamente. Ya hemos resuelto esto, ya hemos llegado a la mejor tabla de ANOVA y vamos a obtener la otra combinación. Me refiero a cuáles son los factores que pueden tener efecto sobre ATT. Antes, te voy a recordar cómo obtener los gráficos factoriales para llegar a la conclusión. Recuerda que en este caso queremos que el ATT, queremos maximizarlo de alguna manera, de tal forma que sea mayor que 4.8, ¿no? Entonces vamos a elegir cuál es la combinación que nos lleva a tal. Voy a comenzar por hacer los gráficos factoriales. Solamente quiero AB, de hecho, solamente quiero AB. Por eso hago este ajuste. Y vamos a checar. Dado que queremos maximizarlo, estábamos en el pH, ¿verdad? Perdón. El pH queremos aún así maximizarlo. Queremos que... no, estamos bien. Que sea, perdón, 4.8, estoy bien, me confundí. Estamos bien. Vamos a verificar entonces qué queremos. Dado que queremos maximizar o que sea por lo menos 4.8, pues vamos a irnos al nivel alto, ¿no? Que si te fijas, el nivel bajo del factor B aún así nos llevaría a una media esperada de 4.83, pero está muy cercano al valor deseado. Entonces, pues sería posiblemente una mejor idea configurar el nivel alto, porque ese seguro nos va a llevar al menos al nivel que deseamos, ¿no? Y si tú quisieras comprobarlo todavía con la herramienta de optimización, le pondríamos, queremos maximizar, no un target, o porque realmente queremos que esté arriba, al menos un valor, ¿no? Si me dijeran, quiero que sea exactamente 4.8, en ese caso vale la pena ocupar el target. Aquí le voy a poner maximize y vamos a ver, como ya lo comprobamos, nos recomienda el nivel alto de B, de sal, y espera un pH de 4.91. Esa sería la respuesta, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el otro factor. Pero ¿qué te parece que antes te explico una parte relevante que está acá? Que dice, verifica los supuestos para cada variable de respuesta. Recuerda que los supuestos más básicos son el de normalidad, el de varianza constante y también la independencia de las corridas. Entonces, vamos a hacer el gráfico 4 en 1. Por cierto, para efectos de tus tareas o de tu proyecto, a partir de este punto es más que suficiente, o más bien necesario, que hagas la validación de supuestos con Minitab. ¿Y cómo se hace? Me voy a ir a Stat, DOE, Factorial, Analizar Diseño Factorial, y en Gráficos activa el que se llama 4 en 1. Y le voy a dar OK. También importante, antes de que le des el otro OK, ve a Almacenamiento y quiero calcular los residuos, porque adicional a las pruebas gráficas, vamos a requerir que hagas la prueba numérica de normalidad al menos. Entonces, para eso vamos a requerir los residuos. ¿Ok? Ok. Veamos el gráfico. La normalidad parece cumplirse sin mayor problema. La varianza se ve bastante constante. No vemos alguna violación a la independencia de las corridas. Pero, ¿qué te parece que comprobamos la normalidad numéricamente? Para eso, te vas a ir a Stat, Basic Statistics, y luego te vas a ir a la prueba de normalidad. Te va a pedir una variable. La variable es los residuos, los que acabas de calcular. La Anderson-Darling está bien. De hecho, el gráfico es igual al que aparece en el 4 en 1, pero la bondad de esto es que ya te pone el p-value de la prueba.
Recuerda que cuando no puedes rechazar H0, como en este caso el p-value 51%, que es 52, significa que los datos sí se ajustan a la distribución normal. Y así tendrías que repetirlo para cuando hagas el análisis para la variable ATT, que es lo que vamos a hacer ahora. Stat DOE factorial, analizar diseño factorial. Voy a cambiar ahora la respuesta, voy a poner ATT. Importante que en términos resetes el modelo, es decir, teníamos nada más AB, si tú recuerdas. Lo voy a poner default si quieres, para que regrese todo lo que estaba. Otra vez no hay p-values, pues es un experimento con una sola réplica, pero veamos el Pareto. Fíjate, aquí es más claro, bastante claro, que el único que parece tener un efecto significativo es sin duda el C. Es el único que rebasa la línea y por mucho está bastante lejos de cualquier otro. Quiere decir que el factor C, vamos a recordar cuál era el factor C. El factor C o fosfato sí tiene un efecto sobre la variable ATT y queremos un valor de al menos 6. Muy bien, entonces vamos a simplificar la tabla de ANOVA con stat DOE factorial, analizar diseño factorial. En términos, quitemos todo y dejemos solamente al que parece significativo, que es el C. Selecciono C, lo paso a la derecha. Comprobamos ahora, tabla de ANOVA. En efecto, su p-value ni siquiera es 1%. Está claro que es significativo para la respuesta. Y el Pareto, pues sin duda nos lo confirma. De hecho, fíjate que ya tienes el análisis del gráfico 4 en 1. Pero veamos cómo configurarlo. Hagamos los gráficos factoriales. Stat DOE factorial, factorial plots. Quito todo. Quiero solamente enfocarme en C para la variable ATT. Queremos maximizarla. Queremos un valor de al menos 6, recuerda. Entonces, definitivamente nos conviene configurar el factor C, que de nuevo es el fosfato. ¿En qué nivel? En el nivel alto. ¿Qué media esperarías? 6.58. Y está por encima del valor que buscamos, que en este caso es de 6. Entonces, y voy a volverlo a comprobar con la opción de optimizador de respuesta, para que tú te des cuenta que en efecto el nivel que me conviene, vamos a poner maximize también. Acuérdate que estamos enfocados en ATT. Y en efecto queremos configurar el factor C en el nivel 1 o alto, con una media esperada de 6.58. Aquí están los intervalos de confianza que también son importantes. Ahora, el problema decía, ¿hay alguna forma de, simultáneamente, cuál sería la mejor forma? Ya lo dijimos, con el factor B en alto, o la sal en alto, y el fosfato también en alto. Pero este análisis nos lleva a analizar individualmente cada variable. Digamos que tenemos que separarlos, los análisis, y llegar a una conclusión una vez que hemos hecho estos estudios. Y ya el de verificar los supuestos, creo que ya ha quedado claro que tendrías que hacer la prueba de normalidad a la variable que se calculó de residuos. Hola de nuevo. Omití responder una pregunta, que es la B, fíjate, que dice, ¿cuál es la resolución de este diseño y qué significa esta? Escribe la estructura de alias. La estructura de alias sí te lo comenté, pero me doy cuenta que no te platiqué acerca de la resolución, me acordé hasta el final. Entonces, hay una forma muy sencilla de saber de qué resolución es este experimento. Y yo creo que si observaste bien, la encontraste cuando creamos el diseño fraccional. Fíjate cómo cuando te vas a crear diseño fraccional, o factorial, perdón, y luego fraccional, te vas a dar cuenta que cuando yo le doy en Designs, este era un 2 a la 6 menos 2, y observa cómo ya me está dando la resolución, que en este caso es de 4. ¿Pero qué significa un diseño de resolución 4? Mira, recuerda, un diseño de resolución 4 es aquel en donde los efectos principales no están en estructura alias con algún otro efecto principal o interacciones de dos factores. Pero las interacciones de dos factores sí están en la estructura alias con otras de dos factores, ¿no? Pero dentro de todo no es tan malo porque no estamos
confundiendo, digamos, el efecto de un efecto principal con el de otro, o una interacción de dos factores. Entonces, no quería dejar pasar esa nota, sería una resolución 4, y ya te expliqué qué es lo que significa.